Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Bendiciones a todos, amados hermanos y amigos. Es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy muy contento, muy entusiasmado de poder compartirles un nuevo episodio de esta serie titulada Dios de Pactos. A este episodio número 25 lo he titulado Antes que Abraham fuese, yo soy, glorificando a nuestro Señor Jesús y llevándonos a través de este mensaje, esta serie, a un propósito precisamente de entender que en Jesús se cumple la promesa de los pactos y que Jesús es el centro. Jesús está en el centro para unir no solamente a Israel y a la iglesia, sino a todos aquellos que son creyentes, que son hijos de Dios, unirlos a través de la fe. La única fe que podemos tener, que es en nuestro Señor Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Y como declara también la Escritura en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A través del sacrificio en la cruz del Calvario, Dios reconcilió a judíos y gentiles. A la simiente de Abraham en la carne, con la simiente espiritual a través de Cristo Jesús. En este caso, de dos pueblos hizo uno solo. Pero el mayor no es Abraham, el mayor es Jesús. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús es primero, Jesús es el primogénito, Jesús es el Dios hecho hombre. Entonces, tenemos que aprender a entender el propósito de cada pacto y entender que no son varios pactos separados, sino son varios pactos dentro de un pacto global que es un pacto de Dios con la humanidad. Un pacto que se cumple solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Fuera de Él no se cumple ningún pacto. Fuera de Él estamos fuera de la bendición. Con Él y en Él estamos dentro de la bendición. Es imposible que tú y yo podamos alcanzar las bendiciones fuera de nuestro Señor Jesús. Por esto Jesús declaró también: apartados de mí, nada podéis hacer. Y Jesús declaró muchas ocasiones y lo dijo: quien no me recibe, no recibe a Dios, pero quien me recibe a mí, ha recibido a Dios. También declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces tenemos que entender que solamente a través de Jesús podemos cumplir y podemos llegar a un lugar de bendición. Solamente a través de Jesús. Por esto el nombre de este mensaje: antes que Abraham fuese, yo soy. Lucas capítulo 10 y verso 24 declara: porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. ¿A qué reyes se refiere? A los reyes de la antigüedad. ¿A qué profetas se refiere? A todos los profetas antes de Juan el Bautista. Al profeta Daniel, a Isaías, a Malaquías, a Ezequiel, a Elías. Todos los profetas y reyes desearon ver lo que nosotros estamos viendo. Lo que vieron aquellos que pudieron contemplar la gloria de Dios a través de Jesús, el Dios hecho hombre.
que habitó en medio de nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Ahora nosotros, que vivimos en otro tiempo, también tenemos la oportunidad de ver su gloria a través de los milagros, a través del poder en su nombre, a través de su gracia, a través de su misericordia. Entonces hoy estamos oyendo y viendo cosas que los reyes y profetas no pudieron ver en su época, en la antigüedad. Esto nos hace entender entonces que somos privilegiados, que tenemos un regalo enorme que Dios nos ha otorgado solamente por gracia, solamente por fe. Quienes se refugian en creer que hay alguien o que hubieron algunos más grandes que Jesús, lamentablemente se están perdiendo la oportunidad de llegar a Dios a través del único camino. No hay varios caminos, no hay 2, no hay 3, no hay 4, no hay cientos de caminos, solamente hay un camino y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que dimensionar esta verdad y trasladarnos al tiempo de los judíos con Jesús. Cuando Jesús le predicó a los judíos, ¿en qué se refugiaban ellos? ¿En qué creían? Ellos pensaban que estaban en lo correcto. Sin embargo, ignoraron el día de su visitación. Hoy en día, muchos lamentablemente siguen tradiciones de hombres. Al igual que los judíos en aquella época, no han entendido este tiempo, no han dimensionado el llamado de Dios y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Dios quiere levantarnos como una generación de reyes y sacerdotes para Él, para reinar en la tierra. En Abraham vemos esa promesa, el pacto con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y como compartía en el mensaje anterior acerca de la promesa de Dios de heredar el mundo a través de la fe. Dios prometió a Abraham y a su simiente heredar el mundo. Todas las naciones serán benditas en ti. Mira la tierra, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, porque toda la tierra te la entregaré a ti y a tu descendencia. También el Señor le dice, mira las estrellas y las puedes contar, porque así será tu descendencia. Qué gran bendición tenía Abraham, precisamente por ser amigo de Dios, a través de la fe. Por esto nosotros descendemos de Abraham a través de la fe. Algunos piensan que el linaje de Abraham es según la carne, entonces reclaman derechos. En el caso de los judíos, muchos judíos se sienten superiores a nosotros. Y yo no estoy diciendo que nosotros seamos superiores a ellos, pero sí iguales a través de Jesucristo. Hay igualdad, no hay diferencia entre judío ni griego, no hay acepción de personas. Judíos y gentiles están al mismo nivel a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero la simiente de Abraham no es necesariamente en la carne. La simiente de Abraham es a través de nuestro Señor Jesús. Y aunque Jesús desciende a través de Abraham según la carne, en este caso a través de María, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, Él trae no solamente la simiente de Abraham, sino también la simiente del Padre como hijo de Dios. Y tú y yo somos partícipes de esa simiente. Somos hijos de Dios y hemos creído en Él, como dice la Escritura, y a los que le reconocieron y a los que creyeron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados según la carne. Como dice San Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13, declara: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es su nombre? El nombre de Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hizo hombre. Si leemos San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, dice:
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Jesús es Dios, y Dios se hizo hombre. En el principio era el Verbo, era la palabra, y el Verbo era con Dios, y la palabra era con Dios, y el Verbo era Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando Jesús se manifiesta en la tierra, cuando Dios se manifiesta a través de Jesús, estamos viendo a Dios manifestado, estamos viendo su gloria, estamos viendo su magnificencia, estamos viéndolo directamente en su esencia como Dios. Por esto se asombraban. ¿Quién es este que tiene poder para ordenarle al viento, para detener la tempestad? Los milagros que hizo Jesús los hizo precisamente porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como declara Colosenses. Veamos ese pasaje. Colosenses capítulo 2 y verso 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, todo el poderío, toda la plenitud de Dios habita en Jesús, porque Jesús es Dios. Entonces, Él era hombre, pero también Dios. Dios hecho hombre, hecho carne. El Verbo se hizo carne, así lo declara San Juan capítulo 1. Es muy profundo. Dice claramente más adelante, si leemos en el capítulo 1 y nos vamos precisamente al verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne, se hizo un ser humano como tú y yo. Y si leemos Filipenses vamos a ver algo poderoso, porque siendo hombre se humilló hasta lo sumo. Dice la Escritura, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el libro de Filipenses, o la carta a los Filipenses, dice, en el capítulo 2 y verso 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Colosenses capítulo 1 y verso 13 en adelante declara: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Es decir, a través de Jesús tenemos perdón y tenemos libertad de la esclavitud del pecado. Verso 15, y es muy importante tener presente este pasaje. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Escuche bien, la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le ha visto, solamente a través de Jesús. Solamente a través de Jesús podemos conocer a Dios, porque Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Escucha esta frase en base al tema de este episodio. Y Él es antes de todas las cosas. El episodio de hoy se llama Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes de todas las cosas es Jesús. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Cuando habla de plenitud está hablando de todo el poder,
de todo prácticamente, toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais del ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis en la fe, cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué interesante este verso. El verso 23 dice claramente: sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El evangelio es para toda la creación. A veces la gente piensa que el evangelio, y cuando la escritura dice id y predicad el evangelio a toda criatura, se refiere que las personas son criaturas. Muchos dicen es que el que no ha recibido a Jesús es una criatura y por lo tanto, como es una criatura, no es hijo de Dios. Y con eso justifican el pasaje cuando Jesús dijo: vayan y prediquen a toda criatura. Lo que está diciendo Jesús es: llenen la tierra, sojúzguenla y tómenla. Tengan autoridad de todas las cosas, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. De eso se trata. Así fue con los pactos. Adán tenía precisamente autoridad en los peces del mar, en las bestias del campo, en las aves de los cielos. Noé lo mismo. Le dice el Señor: llena la tierra y sojúzgala. Establece el dominio. Toma la tierra. Lo mismo le dice Dios a Abraham. Lo mismo le dice Dios a Moisés. Lo mismo le dice Dios a David. Pero ¿en quién se cumple esa palabra? No se cumple en Abraham, no se cumple en Moisés, no se cumple en David. Se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje que acabo de leer dice claramente: el evangelio que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. A toda la creación tenemos que tomar el dominio. Predicar el evangelio no es solamente a las personas, sino a toda la creación. Y alguien me va a decir: ¿y será que la creación me va a entender? Si le entendían a Adán tenía que tomar el dominio sobre todas las cosas. Yo puedo predicar. Por esto Jesús decía: ustedes tienen la autoridad para decirle a una montaña: trasládate de aquí para allá, y para ustedes nada será imposible. Porque el poder que hemos recibido consiste precisamente en dominio, en autoridad. Toda potestad me es dada en cielo y en tierra. En todo lugar, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En toda la tierra, prediquen el evangelio en toda la tierra, en toda la creación. Tomen dominio, establezcan el reino de Dios en la tierra. De eso se trata el evangelio, de eso se trata. Hay gente que piensa que Abraham estaba más bendecido que nosotros hoy en día. Se equivocan, porque dice claramente el pasaje que te leí al principio: porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Hemos recibido un pacto inmenso, lleno de promesas. Somos dueños de todas las cosas a través de Jesús. Él es el dueño del oro y de la plata. Usted está afanado y preocupado por cosas materiales. Quiero decirle algo: usted tiene una herencia en los cielos, en la tierra, a través de nuestro Señor Jesucristo. Si Abraham, que no tenía este nuevo pacto, tenía riqueza, tenía abundancia, y escuche bien, no estoy predicando el evangelio de la prosperidad. Lo que quiero decir, si Abraham tenía todo eso, cuanto y más la iglesia, cuanto y más nosotros. Porque este pacto ha sido confirmado, ha sido ratificado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Él se ha cumplido esta palabra poderosa que se traslada a nosotros. Somos bendecidos a través de nuestro Señor Jesucristo, porque somos hijos de Dios, y si somos hijos, también somos herederos. Pero
lo más importante no es lo material, lo más importante es lo espiritual. Como dijo Jesús, no hagan tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen. Hagan tesoros en los cielos. Y esto tiene que ver precisamente con predicar un mensaje poderoso, un mensaje de buenas nuevas, un mensaje de salvación. Ahora sigamos leyendo lo que declara San Juan capítulo 1, de esa plenitud de la cual te estoy compartiendo. Verso 16: porque de su plenitud tomamos todos, de la plenitud de Jesús, de la plenitud de Dios, de la plenitud del Mesías tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, la ley traía esclavitud. ¿Por qué? Porque el que no guardaba la ley estaba bajo maldición. Maldito el que no confirme y ponga por obra las palabras de esta ley. Y el pueblo declaró: amén. Sin embargo, a través de Jesús hemos recibido gracia, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Verso 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La única manera de conocer a Dios es a través de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Muchos hablan de la Trinidad, piensan que Dios son tres, que son tres personas. Claro que no. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, el alfa y la omega. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús le declara a Felipe cuando le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me conocéis? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? Jesús es el Padre. Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el único camino hacia Dios es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino y la verdad y la vida. Entonces, antes que Abraham fuese, yo soy. Así declara Jesús. ¿Y a quién le declara esta palabra? Nada más y nada menos que a los judíos. Vamos a irnos rápidamente y vamos a leer el contexto de este mensaje desde el verso 21. San Juan capítulo 8, verso 21 declara: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Verso 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿A qué se refería? A cuando lo crucificaran. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Recuerdan ustedes que cuando Jesús murió en la cruz, hubieron declaraciones como esta? En verdad, este era Hijo de Dios. En verdad, este era el Mesías. ¿Y qué decía precisamente en la cruz? ¿Qué insignia estaba ahí clavada? Jesús, el Rey de los judíos. Entonces, precisamente, Jesús les declara antes que suceda: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. No fueron poquitos, fueron muchos. Muchos judíos creyeron en Jesús. Sin embargo, Jesús les da una palabra muy fuerte que vamos a leer a partir del verso 31. Y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, para ser discípulo de Jesús hay que permanecer en su palabra. No basta con creer. Hay gente que piensa: yo ya creí en Jesús, ya me bauticé, entonces ya soy discípulo, ya soy salvo. Hay gente que es prosélita. Hay quienes son prosélitos. Los prosélitos eran aquellos que se convertían al judaísmo siendo extranjeros. De hecho, Jesús declara una palabra: ustedes viajan, recorren cielo, mar y tierra para ser un prosélito, y cuando lo logran, lo convierten en doblemente hijo del diablo. Es decir, la religión no convierte a las personas a Dios. La religión los convierte en doblemente pecadores, porque ahora ya conocen la ley, pero no la guardan. Esto es lo que hace la religión. La religión no nos salva. Lo que nos salva es la fe en Jesucristo, la fe y la obediencia, la fe y las obras. Yo no puedo decir que tengo fe si no tengo obras, pero no hablo de obras para comprar mi salvación. Hablo de obras que dan fruto a la fe que yo he declarado. En base a mi fe actúo. El pueblo que cree a Dios, el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará, dice el profeta Daniel. Entonces, la convicción de fe tiene que ver con un cambio de vida, y lo que declara precisamente nuestro Señor Jesús es que verdaderamente, si la palabra está en sus corazones, ellos serán discípulos de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ser discípulo de Jesús es ser su amigo. Abraham era amigo de Dios. Jesús también declara: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Somos discípulos cuando guardamos su palabra, como dice Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay gente que es discípula o prosélita, para que usted me entienda, de la religión. Hay gente que guarda las tradiciones de los hombres, lo que le enseñan en la denominación, lo que les enseña su falso apóstol, su falso maestro, su mal llamado padre espiritual. Entonces la gente guarda todo eso, pero esos mandamientos de hombres no son los mandamientos de Jesús. Inclusive hay quienes invalidan los mandamientos de Dios por guardar las tradiciones de los hombres, exactamente como hacían los fariseos, exactamente como hacían aquellos judíos hipócritas que no aceptaban la palabra de Jesús. Por esto Jesús declara claramente y dice en el verso 32 del capítulo 8: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para ser libre hay que conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Jesús. Él es el camino y la verdad y la vida. Él es el camino, tenemos que caminar como Él caminó, seguir sus pisadas. Él es la verdad, lo que Él predicó, lo que Él anunció, esa es la verdad, no hay otra verdad. Hay gente que dice que la verdad es relativa. Claro que no, la verdad es absoluta, porque la verdad es una persona, la verdad es Jesús. Pero además, Él es la vida. Nadie puede darme vida, solamente mi Señor Jesús, quien resucitó al tercer día, quien venció a la muerte. Él es el único que puede darme vida. Como dice la Escritura, los que creen en Jesús, aunque estén muertos, vivirán. Y Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¡Aleluya! Mi confianza está en Dios, en el que venció a la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. Tenemos vida a través de Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, escuche bien cómo respondieron, sin tener consideración a lo que estaban diciendo, sin dimensionar lo que estaban declarando. Dijeron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos no habían entendido y declaraban: linaje de Abraham somos. Pero para ser linaje de Abraham había que vivir conforme a la fe, no conforme a las obras.
Había que guardar los mandamientos de Dios por fe, no por religión, no por obras. No gloriarse en la carne, sino en el espíritu, en la obediencia. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que vive en pecado no está siendo libre, no es libre, es esclavo del pecado. El que es esclavo del alcoholismo, de la drogadicción, de la mentira, del robo, de la idolatría, el que es esclavo del pecado no es libre. El que es vencido por el pecado, esclavo es del pecado. Así declara también la Escritura. Esto declara también el apóstol Pedro en su segunda carta. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y acerca de estos falsos maestros declara: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús enseñó acerca de la casa que queda limpia? Si no se llena del Espíritu Santo, esa casa volverá a ser llena por otros espíritus. Y ahora no será solamente uno, sino serán otros 7. Por esto es necesario que cuando una casa se limpia, se llene de la presencia de Dios. Cuando tú llenas tu vida de Dios, no hay lugar para el enemigo. Pero si tú le das lugar al enemigo, tu postrer estado vendrá a ser peor, porque ese espíritu maligno que se alejó de tu vida regresará con otros 7. Así lo declaró Jesús. Porque es mejor no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Por esto las personas que ya conocen el evangelio y no lo guardan, su estado postrero viene a ser peor que el primero. Voy a leer un poquito acerca de ese pasaje, es importante. Mateo capítulo 12, verso 43 en adelante dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Por esto los que tenían conocimiento de Dios, pero vivían en religión, vivían en un engaño, en una hipocresía, estaban lamentablemente viviendo apegados a demonios. Más adelante Jesús les declara: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Vamos a leer lo que dice el pasaje. Por esto es muy importante que entendamos lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Recordemos aquel pasaje cuando en la sinagoga uno que estaba escuchando el mensaje cae endemoniado. Un endemoniado en la sinagoga, porque la hipocresía abre puertas a Satanás. Cuando tú no guardas la palabra de Dios, cuando no eres obediente y vives en hipocresía, estás abriendo puertas al enemigo. Y esto puede provocarte un mal muy tremendo, un mal inmenso. Recordemos lo que le pasó a Saúl por abrir estas puertas. Un espíritu malo lo atormentaba. A veces no dimensionamos, y la religión, no hablo de la religión verdadera, porque la religión pura y sin mácula es visitar a las viudas y ayudar a los huérfanos. Hablo de la falsa religión, de la religión hipócrita. Esa religión es dañina, afecta a las personas. Cuando la gente va a la iglesia solo a escuchar el mensaje, pero no lo pone por obra. Por esto Jesús le dice precisamente a los que habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, es decir, ya habían creído, ya sabían reconocer que Jesús era el Mesías. Sin embargo, era necesario que ellos renunciaran a la hipocresía y a la falsedad. Y les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Ha escuchado frases similares a esta? Hay gente que dice, yo nací en cuna evangélica, mi papá es el pastor, mi papá es el apóstol, yo soy libre. Compra colirio para que veas, para que puedas ver la desnudez en la que estás, porque hay gente que piensa que para ser salvo basta con ir a un templo, basta con tener familia convertida. Se trata de guardar el evangelio y hay una lucha por la santidad. Vamos a batallar, vamos a luchar por guardar los mandamientos de Dios. Será una lucha constante, una batalla entre la carne y el espíritu, pero es necesario que esa batalla se dé y que salgamos vencedores. Pero la única manera de lograrlo es a través del Espíritu Santo. En nuestras propias fuerzas no podremos. Por esto los discípulos tuvieron que esperar la llenura del Espíritu Santo. Aún el mismo apóstol Pedro le dijo a Jesús: ten compasión de ti, maestro, y no vayas a la cruz. Y Jesús declaró: apártate de mí, Satanás, porque no veis las cosas de Dios, sino la de los hombres. Entonces, si aún el apóstol Pedro era vulnerable de cierta manera, tenemos que entender entonces que solamente guardando la palabra de Dios en nuestra vida y siendo llenos del Espíritu Santo podremos llevar una vida en obediencia. De lo contrario, no podremos. Y esta es una lucha diaria. Necesitamos tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Es necesario el bautismo en el Espíritu Santo. Es necesario estar llenos del Espíritu Santo. A través de la llenura del Espíritu Santo podemos renunciar al pecado, podemos inclinarnos a la verdad, podemos ser fieles a Dios. El apóstol Pedro, el que lo negó 3 veces, entrega su vida más adelante porque él ya estaba lleno del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder enfrentarnos a diferentes circunstancias en la vida. A eso se refiere nuestro Señor Jesús cuando declara precisamente que los que creen en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Profetas y reyes desearon ver y oír lo que nosotros hemos visto y oído y no lo vieron. Tú y yo somos bienaventurados. Veamos lo que declara el verso 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Si tú practicas el pecado, si tú vives en pecado, eres esclavo del pecado. Verso 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. ¿Quieres tener la vida eterna? Solamente puedes tenerla viviendo en santidad, viviendo en fidelidad a Dios, renunciando al pecado. De esa manera tendrás vida eterna. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Abraham no pudo libertarlos, Moisés tampoco, ni siquiera David, solamente Jesús. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Aleluya! Verso 37 declara, esta es una palabra de exhortación, es una palabra muy fuerte, y dice: sé que sois descendientes de Abraham. Reconoce Jesús que provienen de Abraham, que son del linaje de Abraham, que vienen precisamente de Abraham, que Abraham es su ascendencia, que son linaje. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesús no niega la descendencia de Abraham, pero les exhorta y reprende porque no lo aceptan, no lo reciben como el Mesías, como la simiente en quien se cumple la promesa. Entonces les dice: ustedes procuran matarme. Verso 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Sois de vuestro padre el diablo. Esto es lo que les declara Jesús a los judíos, aquellos que habían creído en Él, pero no querían guardar su palabra. Sois de vuestro padre el diablo. Entonces respondieron y le dijeron:
nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, no harían lo que están haciendo o lo que están pensando. Esto es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque tenéis malos pensamientos, porque quieren matarme y porque no quieren recibirme. Yo os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Es decir, Abraham no fue homicida. El homicida es Satanás. El mentiroso es Satanás. Abraham fue un hombre obediente, con muchas cualidades. Podemos mencionar algunas, podemos recalcar varias cualidades de Abraham. Era un hombre obediente, paciente, humilde, fiel, amoroso, adorador de Dios, justo. Además, reconocido precisamente por ofrecer a su propio hijo Isaac. ¡Qué gran muestra de obediencia y de fe! Abraham tenía muchas cualidades, sin embargo, Abraham no podía libertarlos. El único que puede libertarnos es nuestro Señor Jesucristo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, les dice Jesús, pero no Abraham, porque Abraham era obediente, era fiel, era justo, era humilde. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, dando a entender que Jesús provenía de fornicación. ¡Qué blasfemia la que ellos están declarando! Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué este pasaje corresponde a Satanás? Porque Satanás fue homicida desde el principio, porque engañó a Eva y a Adán, y a través de esa mentira cometió un homicidio, porque a través de la mentira entró la muerte en el Edén. A través de la mentira, Eva y Adán murieron. Por esto les dice claramente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Homicida mentiroso, que a través de la mentira introdujo la muerte. Homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. En él hay mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La serpiente le mintió a Eva y a Adán, y Satanás es padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. ¡Qué impresionante! La gente que rechaza la verdad, la gente que no quiere nada con Jesucristo, que no quiere nada con el Mesías, la verdad no está en su corazón y no puede recibirla porque está inclinada a la maldad y a la mentira. Esto es muy grave. Ahora quiero leerte lo que dice el verso 48 en adelante. Declara acerca de la preexistencia de Jesucristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo?, le preguntan a Jesús.
Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Jesús caminó en medio de ellos, como la vez que quisieron despeñarlo. Cuando inició su ministerio, caminó en medio de ellos, porque querían matarlo. Anduvo con ellos, pero no lo recibieron. Hay gente que se le ha predicado el evangelio, pero no quiere recibir a Jesús. Esto es muy lamentable, esto es muy grave. Hay quienes también confían más en su denominación, en su religión, que en nuestro Señor Jesús. Aún dentro de las iglesias hay gente que piensa, o más bien dentro de las congregaciones, hay gente que piensa: Dios tendrá misericordia de mí. No importa lo que enseñe la palabra de Dios, lo más importante es lo que enseña mi apóstol. Mi apóstol lo predica así y no me interesa lo que digan. Así me lo muestren en la escritura, yo seré obediente a mi apóstol. Esto es muy grave. Los judíos eran obedientes a sus tradiciones, guardaban mandamientos de hombres, tradiciones, se sentían orgullosos de pertenecer al linaje de Abraham, pero no recibieron al Mesías. Hoy en día hay gente que rechaza la verdad. Le puedes mostrar en las escrituras, le puedes decir que está equivocado con pasajes bíblicos, con todo un estudio. Sin embargo, ellos dicen: así lo predicó mi apóstol, así lo predica mi denominación, y no me importa lo demás. Hay gente que piensa que la gracia de Dios es tan grande que todos tendrán cabida, sean budistas, musulmanes, guarden la palabra de Dios, otros no la guarden, sigan las tradiciones de los hombres. Como sea, como fuera, todos entrarán al reino de Dios. Entonces, ¿para qué murió Jesús en la cruz? Entonces, ¿para qué se hizo carne Dios? ¿Para qué habitó entre nosotros? ¿Para qué predicó su palabra? ¿Para qué murió en la cruz? ¿Para qué resucitó al tercer día? Si cualquiera puede entrar al cielo, si no es necesario guardar su palabra. Esto es muy grave. Recientemente yo preguntaba en un grupo, del cual me eliminaron, por cierto, por escribir un tema bíblico, y les preguntaba: ¿Israel y la iglesia son diferentes? Es decir, ¿la iglesia es una e Israel es otro? ¿Son el mismo pueblo? ¿Son la misma familia? ¿O son diferentes? Muchos decían: son diferentes. Otros decían: eso no es importante, sin darle importancia a lo que declara Efesios capítulo 2. Acerca del bautismo también pregunté y muchos dijeron: no es importante. No importa cómo fuiste bautizado o si fuiste bautizado o no, lo más importante es creer en Jesús. Los judíos que estaban aquí en este pasaje en el capítulo 8 habían creído en Jesús. Y Jesús les dijo claramente, desde el verso 31, declara: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No eran incrédulos, habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No basta con creer. No basta con decir soy discípulo. Tienes que guardar la palabra de Dios en tu vida. Tienes que ser obediente a Jesús. Entonces hay gente que está engañada en la religión. Hay gente que no ha entendido lo que es el evangelio. Hay gente que se refugia en su religión, pero no busca a Dios verdaderamente. No busca su rostro. La escritura dice que Melquisedec se presentó delante de Abraham. Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Salmo 110, verso 4 declara: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Quiero leerte un pasaje poderoso en Hebreos capítulo 7.
Te recomiendo que leas todo el pasaje. Yo voy a leer solamente algunos fragmentos. Dice la Escritura: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es decir, cuando Jesús declara: antes que Abraham fuese, yo soy, les está diciendo a los judíos: alguien más grande que Abraham está aquí. Y Melquisedec es figura de Jesús, rey de Salem. Por esto es muy importante entender que la única manera de ser salvos es a través de Jesús, es a través de su gracia, es a través de su amor. Dice la Escritura más adelante, leyendo nuevamente el verso 3: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Verso 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Pareciera que el pasaje nos está diciendo que Melquisedec, rey de Salem y sumo sacerdote, en este caso sacerdote del Dios Altísimo, es nuestro Señor Jesucristo, quien se le presenta a Abraham, por quien Abraham es bendecido. Melquisedec bendice a Abraham. Dice la Escritura más adelante: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Qué interesante. Por esto nosotros guardamos la ley de Cristo. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo os digo, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero cualquiera que desea a otra mujer que no es su esposa, ya ha adulterado con ella en su corazón. Entonces, la ley de Cristo es mayor. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no heredaréis el reino de los cielos. Jesús quiere que seamos perfectos. Dios le dijo a Abraham: sé perfecto delante de mí. Y Jesús dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. Cosas mayores obras haréis, porque yo voy al Padre. El llamado de Dios es todavía más grande. Veamos lo que dice la Escritura en el verso 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¡Wow! Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Verso 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable quiere decir que no se mueve, que no cambia, que no se inmuta, que permanece para siempre. Por lo cual puede también salvar perpetuamente
a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y en Abraham eran benditas todas las naciones, son benditas todas las naciones de la tierra. Pero dice la Escritura, en Abraham y en su simiente, y la simiente es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en Jesucristo son benditas todas las naciones de la tierra, porque antes que Abraham fuese, yo soy, declara el Señor. Y la promesa de entregarnos el mundo a través de Abraham se cumple en nuestro Señor Jesucristo, como señala Apocalipsis capítulo 1 verso 6 y Apocalipsis 5 verso 10. Dice la Escritura: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Apocalipsis 5:10 lo dice de manera más contundente: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es sobre la tierra. ¡Aleluya! Las 5 palabras clave del mensaje de hoy, titulado Antes que Abraham fuese, yo soy, son las siguientes. Número 1. El único que puede liberarnos de la esclavitud es Jesús. Número 2. Aunque muchos judíos creyeron en Jesús, no lo aceptaron. Número 3. El que es de Dios, la palabra de Dios oye y ama al Mesías. Número 4. Jesús es rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. Número 5. Somos reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. ¡Aleluya! Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.